Hago este video para salir del closet político, porque siempre hay emociones negativas respectando a las posturas políticas, tema del que trata este video en sí mismo. Quiero expresar por qué yo, en lo personal, soy antidemocracia. Sé que suena a una aseveración extremista, revolucionaria, que puede conllevar un discurso de odio implícita. Seguramente estarás pensando que creo que las dictaduras son lo mejor después del PAN integral, pero no. Y seguramente crees todo eso por las fallas inherentes en el sistema democrático. Permíteme explicar. Aquí puedes ver una brújula política. Hay quienes se identifican aquí o tal vez aquí. La verdad es que no me importa. Para quienes saben de todos los parámetros de alineación política, saben que una brújula política es poco más que un meme, superstición política, pero aún una mera excusa de identidad grupal. Mira, aquí están los resultados de mi brújula política. Como verás, son graduales. Por ejemplo, no soy ni capitalista ni comunista. Y como eso, hay cosas que no parecen compatir con ideologías políticas definidas. La cosa es que el sistema moderno exige que te identifiques con una idea, con un nombre y apellido, una bandera, un partido, y hagas oposición contra los demás oscurantistas hijos de vecina que se atreven a votar por otro candidato que no sea el tuyo. Mira, he tenido periodos como libertario, anarcocapitalista, socialista, comunista, nazbol, nazi, estrasarista, porfirista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, en retrospectiva, al ver el sistema en el que vivo, me doy cuenta de que todos esos son nombres vacíos que me di a mí mismo para caber en un cubo, en un pensamiento no desarrollado por mí, no es desarrollado por mi criterio, sino por alguien que te dice tener la verdad. Que aunque la fundamente, muchas veces ignoras el fundamento cuando se convierte en un obstáculo y ignoras esas partes convenientemente para saltarte los agujeros argumentales que conllevan los razonamientos de dicha ideología. Por ejemplo, si eres un anarcocapitalista que cree que el egoísmo no es un factor en la economía y que si haces un mercado absolutamente libre sin regulaciones, no van a nacer monopolios para todos lados, creando esencialmente nuevos estados, simplemente creo que te estás engañando para que funcione el sistema en tu cabeza. Si eres un marxista que ignora los problemas subyacentes de la dialéctica económica de la plusvalía opuesta a la teoría de mercado de oferta y demanda, simplemente no estás siendo honesto contigo mismo. Si eres un comunista que cree que su ideología tiene una posición moral privilegiada e ignora los errores del maoísmo y estalinismo, solo por mencionar los dos más notorios, no estás engañando a nadie más que a ti mismo. Si eres un nazi que dice que no había racismo en el Tercer Reich y el Holocausto es una mentira, mira hombre, sé que los números han sido muy exagerados y hay evidencia para contrariarlos, pero es un hecho que los campos de trabajo existían, es un hecho que Adolf Hitler odiaba a los judíos y es un hecho de que dañó a la comunidad hasta no poder más. Y si te apelé a ti a nivel personal, diciendo estas cosas, y te sientes ofendido, es en verdad un problema que quiero acusar, porque la democracia exige que te ofendas y te enojes. En un sistema en el que los partidos deben ganar votos, lo ideal es alinear y enfurecer lo más posible a una base de votantes. Y si crees en tu partido y crees que no te está haciendo eso a ti, hermano, te estás mintiendo a ti mismo. Desde términos racistas, económicamente divisorios, hasta nombres chuscos, la política de campaña siempre es de oposición. Oposición al partido, oposición al candidato, oposición a las ideas del otro, del vecino. Y no hay puntos grises, no hay medios, no hay campo neutral en la política democrática. O estás conmigo o estás contra mí. Lo cual es una falacia retórica de lo más antigua del mundo. El mundo de pronto se olvidó que también podías estar de acuerdo con los comunistas en algunas cosas, y que podías estar de acuerdo con los nazis en otras cosas. Sí, como me oíste, los nazis tienen muy buenas ideas, que si separas de las partes más oscuras de su sistema, pueden y han funcionado. ¿Crees que la protección a animales es avant-garde, que es lo más moderno del mundo? ¿Te sientes muy millennial? Bueno, es algo que Mr. Mostacho de Mostaza hizo desde su régimen. ¿Y querer proteger a los animales te hace un nazi? Nope. No, definitivamente no. La pregunta es, ¿quién es un nazi? Si lo reduces a una descripción filosófica de conciencia con todos los ideales políticos y de política económica, descubrirás que hay varios tipos de nazi y que muy rara vez un individuo, bueno, pues llena todos esos criterios. Además, como si los nazis no fueran de por sí ya una subcategoría del fascismo. La cosa es, ponerse etiquetas no tiene sentido. Por ende, tomar bandos no es solo imposible, de manera absoluta hablando, claro, sino muy peligroso. Por ejemplo, imagina que hay dos grupos políticos tan radicales que no se hablan el uno al otro. De pronto, uno de los miembros está de acuerdo en una sola cosa que dice el otro lado. De pronto, todos sus allegados lo ridiculizan y lo sacan del grupo, y esta persona o aprende a vivir por sí mismo y encuentra un grupo neutral, o se radicaliza del otro lado llevando consigo ideales del grupo anterior, porque lo más probable es que en cada grupo haya personas que estén de acuerdo con lo que dice el otro, pero mientras más bandos pintamos y mientras más líneas dibujamos, nos preocupamos más por lo que no entendemos del otro que lo que en realidad entendemos o creemos entender. De esta manera, aunque la democracia pregona discusión y diálogo, promueve de manera práctica lo contrario.
Tanto así que los discursos y debates de nuestros candidatos no son más que circos de payasos muy bien vestidos, diciendo cosas que ellos mismos no entienden la mitad de las veces, siendo coquetos con una frase de campaña, intentando dejar a los otros candidatos como hombres patéticos, deshonestos o descalificados. La última vez que chequé, los debates eran para encontrar puntos en común y convertir ideas erróneas en acepciones correctas desde los dos puntos de vista, que en turno pueden enriquecerse, ambos. En otras palabras, los debates presidenciales no son debates. Y no les pidas que solo se remitan a eso tampoco. No les pidas que hagan un debate real, porque responderán que, bueno, eso no me va a ganar votos. Y es cierto, la mayoría de las personas no entendería absolutamente nada de lo que los candidatos dicen en un caso hipotético de un verdadero debate presidencial, porque la mayoría de la población no sabe ni siquiera lo que PIB significa en sus siglas, mucho menos lo que conlleva. La mayoría de la población no tiene ni la menor idea de lo que es inflación o un fenómeno inflacionario. Nadie tiene ni la más remota idea de cuál es el trato diplomático de México con sus vecinos, incluyendo Estados Unidos, y ni mencionar el problema del salario mínimo. Todo el mundo cree que aumentar el salario mínimo indefinidamente hará que la gente sea más rica y justamente por no entender los fenómenos inflacionarios no se dan cuenta de que aumentar el salario mínimo hace que la gente sea más pobre, porque la mayoría de la población no está calificada. El principio de la democracia es todos pueden votar y ser votados, ¿no? Bueno, el problema no solo es la potencia hipotética, también hay que preguntarse, ¿todos deberían poder votar y ser votados? Porque para mí la respuesta subyace en la pregunta afirmando, todo aquel que pueda votar debe poder también ser votado. La democracia toma esta afirmación a un principio universal, pero como tú y yo sabemos, hay gente que no tiene ni la menor idea de cómo manejar un país. Y honestamente no tiene por qué saberlo, pero si no puede ser votado, por faltar las capacidades para desempeñar cualquier tipo de cargo, ¿por qué esta persona de pronto decide sobre el futuro de todos? Papi Peña demuestra mi punto con tan obsceno brillar que muy poco tengo que decir al respecto. Habían morras que votaban por él solo porque estaba guapo. Quiero arrancarme los ojos. ¿Esas mujeres deberían votar? Bueno, en mi no tan humilde opinión, la respuesta es un rotundo no. Porque no estamos votando por un stripper público ni Mr. México, estamos votando por la figura máxima del régimen político del país. Es irónico que lo diga, porque de hecho tenemos strippers en el gobierno. Lo que digo no es que las personas de a pie no deban votar. Lo que digo es que la persona de a pie tiene que estar capacitada para votar. Pero siendo honestos, nadie tiene tiempo para eso, especialmente en un país en el que vivimos el día a día, con una tasa de empleo informal tan alto. La democracia no sirve. Y siempre se nos avienta la panacea de la educación, siempre frente a nosotros. Siempre se nos dice que si mejoramos el sistema educativo, tal vez todo podría funcionar mejor. La cosa es que, para empezar, el sistema educativo del que hablan solo hace referencia a conocimientos científicos y no a formación. Esa, la de la familia, y es tan vital como el conocimiento puro para estar capacitado para emitir un voto. Pero no solo eso, el sistema educativo está en el caño porque el sistema democrático está interesado en que esté en el caño. Porque mientras más estúpida sea la gente votando, más fácil es para un candidato simplemente estar carita y ganar. Si toda la población lee mucho, pero solo lee revistas de moda, ve mucho, pero solo ve Sabadazo, claro que un candidato presidencial que simplemente sea famoso o que se case con una famosa va a lograr obtener el voto de la gente. O peor aún, atacar a la ignorancia e inconformidad del pueblo y exprimirla como una herida en el cuello del que sacia su sed de votos hasta dejar a la vaca completamente seca. Toda la división, todos los eslóganes anti esto o lo otro no son de un lado o del otro. La polarización está en todos lados. Siempre hay un hombre de paja, un enemigo al que apuntar con el dedo y gritar ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Un día es AMLO, el otro son los pobres, el siguiente son los ricos, el otro son los homosexuales y al siguiente los heterosexuales. La semana que sigue son colores de piel y así sigue como una locomotora que se alimenta con el carbón de tus gritos de indignación. Y miren, me declaro hipócrita porque voto. Pero la única y singular razón por la que lo hago es porque mi madre me obliga y porque se me dice: si no haces nada para cambiar a tu país, no tienes derecho a quejarte de él. La cosa es que votar es un método limitadísimo de ejercicio de poder, no solo por su intrascendencia numérica, sumando a todos los demás en los que solo puedes confiar que no sean completos analfabetos políticos y voten por algún dictador disfrazado de Salvador. Hay otros métodos, pero no. La gente vota por alguien, se ilusiona cuando llega al poder, tiene fe, esperanza, esperan unos meses, se desilusionan, reniegan del sistema solo para repetir el proceso de nuevo las siguientes elecciones. Porque déjame decirte un pequeño secreto. A ellos no les importas en lo más mínimo. A las personas en el poder, sea cual sea, de cualquier partido o color, no le importas. Porque no tiene por qué importarle tu bienestar. Le importan tus votos para tener poder.
Y si para eso tiene que fingir que le interesas en lo más mínimo, o tú o tu comunidad, bueno, entonces lo va a hacer. Y si al día siguiente no representas una base de votantes viable por ser una minoría o por ser una minoría no representativa, se irá con el que siga y así le hará las mismas promesas que te hizo a ti y no te concedió. Y, spoiler alert, no se los va a conceder a ellos tampoco. Así un montón de políticas intrascendentes intentando cambiar cosas que ya están cambiadas, salen y salen y salen. A ellos les interesa la riqueza, sí, a ellos les interesan los recursos, tal vez, pero considera esto. Ellos viven en un sistema en el que administran bienes que no son suyos, o sea, tuyos, para administrar posibles bienes futuros que no son suyos, o sea, tuyos. Es decir, administran tu dinero para darte cosas a ti. Dado que no es su dinero, no sienten esa responsabilidad con respecto al dinero que administran y tampoco sienten ninguna culpa a la hora de gastarlo en estupideces como el octavo pavimento este año porque nadie sabe pavimentar y siempre contratan a las empresas más torpes para pavimentar con el pavimento más barato posible para justificar gastos altísimos y para que el siguiente año puedan pavimentar otras 8 veces solo para justificar esos estúpidos gastos y no tenemos pavimento de calidad, lo parchan y lo parchan y lo parchan, le ponen chapopote, le ponen una coladera, la coladera se tapa, cambian la coladera, vuelven a cambiar la pavimentación y así se repite el ciclo interminablemente. ¿Y quién se clava ese dinero? Por supuesto, ellos, porque su dinero no es su calle. No es sorpresa que quienes se hacen llamar de derecha de pronto adopten aptitudes izquierdistas, por votos, como el PAN aliándose con el PRD, sí, como aquella vez, ¿te acuerdas? Y es sorprendente que los marxistas, entre millones de comillas, sean conservadores religiosos. Es psicótico. Y después de todo eso, los movimientos pro, anti, anti-pro, esto, lo otro, aquello, ya no hay verdades, todo es relativo, cada quien tiene su verdad, pero la mía es la mejor y te la impongo. Es absolutamente esquizofrénico. Yo estoy harto de este sistema, porque honestamente no sé qué hacer después. Porque no soy revolucionario, no creo que la revolución sea la opción, porque nunca acaba bien. En mi país llevamos lamiéndole las suelas a los héroes revolucionarios, hordas y manadas de asesinos que no hicieron más que buscar, reclamar, arrebatar poder, una y otra vez, derramar sangre, y al final, cuando México ya sea totalmente violado y vacío, después de toda esa violencia sin sentido, entonces decidimos empezar a instaurar paz gradualmente, cuando los hijos, esposas y hermanos, hijas, esposas y hermanas, ya estaban muertas, empobrecidos, maltratadas, desaparecidos. Lo mismo ha pasado en virtualmente todas las revoluciones. Y estoy consciente de que el cambio debe ser pacífico para que sea efectivo. Pero el pueblo no quiere dar su poder. ¿Quién lo haría? Aunque solo sea un voto de entre miles de millones, cientos de millones. El sistema se alimenta del mismo egoísmo que cada uno siente, del mismo deseo de ser importante, ese deseo que todos tenemos. Así que lo que parece que pasará, como suele suceder en la historia, y es algo que deseo que no suceda, aunque lo veo pasar frente a mis ojos, es que tendremos que esperar a que el sistema llegue a un punto crítico, explote en nuestras caras, haya una revolución y entonces haya un cambio impuesto por quien sea que haya sido el más brutal de los contrincantes. La historia no se repite, pero rima. Recuerden que hasta la democracia está cimentada en un reinado de terror, miles de cabezas decapitadas y revoluciones huecas y mentirosas. Aun si tuviera el poder para cambiar las cosas pacíficamente, no conozco la respuesta, porque nuestra cultura ha sido tan falta de toda introspección que hemos decidido seguir ciegamente lo que sea que Estados Unidos haga. Hasta el maldito nombre le copiamos. Tiendo a romantizar el feudalismo, que ya explicaré en otro video. Pero no se lo impondría a nadie, porque México tiene que saber cómo se gobierna mejor a México. Monarquía, aristocracia, democracia, lo que sea, pero acorde no a la voluntad del pueblo, sino necesidad real del pueblo. El pueblo no es sabio, porque no tiene que ser sabio. Todos tenemos nuestro lugar en la sociedad y no hay ningún problema en eso. Nadie es menos digno que nadie por no saber o saber algo o lo otro. Pero tenemos que dejar de fingir que todos lo sabemos todo y que todos podemos decidir sobre todo. Para ejemplificar mi descontento con la democracia, hay un relato que parafrasearé, porque apenas me acuerdo, que algún filósofo griego ya discutía en su mesa de comida. Hablando de las democracias griegas, este filósofo preguntó a los comensales: díganme ustedes que adoran tanto la democracia de Atenas. Si tuvieran un barco, ¿nombrarían a el capitán más apto del puerto, suponiendo que tengan el dinero? ¿O le dirían a la tripulación que elija quién va a ser el capitán? Entonces todos respondieron: bueno, pues yo buscaría, obviamente, pues al piloto más experimentado de todo el puerto para que lleve mi barco en buen viaje.
Y luego este filósofo aterrizó el ejemplo a la democracia, diciendo que si, bueno, dejaras la elección a todos los que están en el barco de elegir al líder, seguramente elegirían al que mejor les cae, pero no al que esté mejor capacitado para la tarea, porque para ser un timonel, para ser un capitán, para ser incluso aquel que está en la parte alta del barco, se necesita cierto entrenamiento y conocimiento, se necesita saber interpretar lo que se ve, se necesitan ciertos conocimientos esotéricos que solo se comparten o solo se adquieren a través de la experiencia. Pero cuando el único conocimiento que haces necesario para liderar es el manipular a las masas, eso es todo lo que va a saber hacer y eso es todo lo que va a hacer el mandatario. A quien le interese más lo que he dicho y quiera ahondar, le recomiendo el trabajo, la obra de Thomas Hobbes. Él hace buenos puntos al respecto de por qué la democracia no es la forma de gobierno más óptima y la compara con la monarquía. Ahora, no soy un monarquista absoluto, todo lo contrario. A mí no me agrada la monarquía absoluta, que tiene diferencias radicales con el feudalismo. Como dije, explicaré en un video futuro. Pero incluso la monarquía absoluta me parece preferible a la democracia, refiriéndome a los puntos que hace Thomas Hobbes. Solo vean el orgullo que tienen los Estados Unidos de su grandiosa democracia. ¿Creen que los monarquistas no tenían el mismo orgullo de su rey y de su sistema? ¿Crees que los comunistas no tenían el mismo orgullo? Todo el mundo tiene el mismo orgullo, todo el mundo cree que está haciendo lo correcto, porque está en la naturaleza humana. Simplemente hay veces que nuestro orgullo nos gana y no queremos admitir cuando hemos hecho algo mal. Y hay veces que un experimento lleva tanto tiempo que no queremos detenerlo. Queremos ver qué es lo que sigue, queremos ver qué es lo que pasa más. Aunque nos quememos la mano en el proceso, aunque se nos queme el pelo, aunque se nos queme la cara. No importa, ya he invertido muchos recursos en este experimento. Así que debo seguir, aunque sea en detrimento de mi persona. La cuestión es que ya no solo se trata de una persona, se trata de toda nuestra civilización.